Está usted viendo un video más de la congregación Beit Meshovet, Casa de Restauración en Ciudad Juárez. Bienvenidos, Shalom. Todos los días estamos buscando aportar algo y sobre todo aprender de las Sagradas Escrituras un versículo. Hablemos de un versículo el día de hoy. El lunes estuvimos platicando que fue el Salmo 120, versículo número 1, que pusimos a su consideración para que vaya aprendiéndolo. Martes pusimos Proverbios 6, 23 y miércoles Deuteronomio 11, 26. Hoy jueves vamos a considerar el versículo que he puesto ahí en los textos en Gálatas capítulo 5 versículo número 14, que dice de la siguiente manera: porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple en esta sola palabra o en esta sola oración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahorita verán por qué hemos señalado este texto para aprender el día de hoy, porque obviamente ante la situación de la crisis, de la pandemia, pues los instintos salvajes del humano brotan y es terrible, ¿no? Un saludo a la hermana Irene, igualmente hermana, saludos. Lisette García, mi hermana carnal de allá de Abilene, Texas, un saludo también hasta allá. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el texto de ahora? Dice en la carta a Gálatas capítulo 5 versículo número 14 que toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decíamos que cómo brotan las cosas de tal manera que aflora lo salvaje que es el ser humano, lo cruel que llega a comportarse. Cuando empezamos en este crisis mundial, pues empezaron a haber compras de pánico, ya se están reportando en algunas partes saqueos, y saqueos que no tienen nada que ver con la atención ni siquiera de la salud, de medicamentos ni de alimentos. Están robándose gente cosas que no debería de hacer, ¿verdad? Así que, pues ni modo, es parte de lo que estamos viendo. Y mire cómo nos recuerda este texto, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Me imagino que encierra, ¿verdad? Como usted así lo ha de entender, encierra que no voy a hacer algo que ni yo haría conmigo mismo, o no lo permitiría hacia mí mismo. ¿Por qué? Porque es cuidar a nuestro prójimo, es cuidar a nuestras vidas, es cuidar a nuestro sistema, es cuidar al mundo, es preservar al ser humano, no dañarlo. Entonces, ese es el texto que estaremos el día de hoy buscando aprender y memorizar, para que usted así en su momento lo considere, lo repase, ¿verdad? Esté buscando siempre el aprender un texto diario. Espero que la música se esté escuchando debidamente y se gocen también a través de las alabanzas que compartimos. Saludamos también a nuestra hermana Carmen Martel, que nos acompaña el día de hoy. Vamos a ver por qué hemos puesto este texto el día de hoy de Gálatas 5:14
que resume prácticamente el concepto de la ley, ¿verdad? Cuando dice el escritor, Rabino Shaul, lo conoció como Pablo, porque toda la ley en esta sola palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decíamos que estamos viendo una situación un tanto peligrosa de esta forma de descomposición social que se proyecta en momentos como estos de crisis, de alerta, y que no solamente están, decíamos, haciendo compras de pánico sin importarles si el vecino tiene o no tiene, sino que se está llegando ya a un nivel que es más allá del que mencioné, del robar en tiendas departamentales artículos que no tienen nada que ver con las necesidades físicas o de salud o alimenticias. Es por el simple hecho del daño y del robo. Bueno, es que me acabo de enterar de otra noticia que está propagándose y que debemos nosotros de considerar con mucho cuidado, porque nos atañe o tiene que ver con nosotros, que tenemos una profesión de fe relacionada al judaísmo y que nos pone en la mira de ciertas personas. Y ahorita les comentaré sobre esta noticia. Un saludo a la hermana Leo Cortés, que nos acompaña también el día de hoy. Carmen Martel nos manda un saludo. Shalom. Escuchen la noticia. ¿A qué me refiero? No hace mucho también compartíamos que había unas acusaciones de parte de China, donde se presume que inició todo esto de la pandemia, acusando a Estados Unidos de ser los responsables de generar este problema, y que de hecho se acusan que fueron hasta allá soldados y generaron esta enfermedad que está atemorizando a millones. Ya el problema es que países como Irán, Turquía o países relacionados al Oriente Medio y que no ven con buenos ojos, y creo que nunca lo verán, a Israel, están responsabilizando de esta enfermedad al pueblo judío, al grado de caer en unos comentarios fanáticos, absurdos, que los hace cegar de plano por ese odio a este pueblo de Israel. Entonces, vea cómo en nuestra época tan disque avanzada, tan no solamente tecnológicamente, sino culturalmente, obviamente el grado de alfabetismo es muy reducido a hace 100 años, 200, 300, 400 años. Ha avanzado muchísimo. No se diga la tecnología, ha avanzado abismalmente, ¿verdad? Así es que de tal manera que nos ha llevado a cambiar mucho, pero a pesar de toda la tecnología, a pesar de todos los avances de esta área y del conocimiento, nosotros nos sorprendíamos porque mi esposa y yo, ante esta situación, nos hemos mantenido respetando lo que regula el Estado y manteniendo lo más posible en los hogares, y nos ha privado de ver a nuestros nietos. Y como abuelos, saben ustedes, los que son abuelos, que los nietos es algo muy especial. Entonces nos ha privado de verlos, a mis dos nietos, a nuestro nieto Irving y a nuestro nieto Isaac. Entonces, nos llamó la atención que nuestro nieto mayorcito de 5 años, el otro va a cumplir el año, se enlazó con nosotros. Yo no hace mucho le regalé una tablet, más bien me la quitó, y se enlazó, hizo una videollamada por Messenger a nosotros, ¿verdad? Y pues nos emocionamos, hasta está identificado como su nombre, ¿no? Y nos llamó la atención
Dijo, ¿cómo la tecnología ha avanzado que nos permite ver a nuestros nietos en estas circunstancias? Y yo puedo hablar con mi hermana que está en El Paso, con mi hermana que está en Abilene, con mis hermanos que están en Arlington, Texas. Yo puedo hablar con gente, ya no solamente oírlos, sino verlos cómo ha avanzado. Y también, como señalé, pues qué se puede decir de la educación. Ya estamos muy avanzados, pero a pesar de todo esto, existe un creciente odio en las personas, un creciente egoísmo en las personas. Es una de estas cosas que estábamos viendo. Le digo que todos los días verifico las noticias locales, nacionales e internacionales. Me llamó la atención del siguiente reportaje que consulto en unas páginas relacionadas a Israel, especialmente dos, que todas dice en la publicación de hoy en la mañana, teorías antisemitas de conspiración en relación con el coronavirus, y que están responsabilizando a Israel junto con Estados Unidos de ser los responsables de esto. Y miren que en Estados Unidos ya van más de 1,000,000, más de 1,000 personas nada más en Nueva York muertas, sin contar otros lugares de mucha población como es California, Washington, áreas. Solamente en Nueva York está muy impactado por relación de esta situación y los miles y miles de enfermos que hay. Aquí en El Paso están reportando cerca de los 60 ya en esta área. Entonces, están culpando a esto, y me hizo pensar, ¿por qué siempre aflora en momentos como estos el odio, el fanatismo religioso, la envidia, el egoísmo? ¿Por qué no ser tolerables, comprensivos, ayudar al necesitado, buscar que pueda tener mi vecino? Si yo tengo, bien, miren cómo decía nuestro Señor, ¿verdad? En este sentido, dale la capa a tu vecino si ves que tiene necesidad, ayúdalo con la carga si ves que está batallando. Pero estamos viendo, a pesar de todo lo que de estos avances que cité, un creciente odio, racismo, al grado de que si llegaron a verse videos donde por simplemente tener los ojos rasgados, algunas personas golpeaban a estas personas, culpándolos de una enfermedad que ni siquiera tenían ellos. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué se está llegando a esto? Y me hizo pensar en este hermoso mandamiento que viene desde la Torá, aplicado y ratificado por Yeshua, y vea también cómo lo dice nuestro Rabino Shaul, ¿verdad? Pablo, que lo expresó en esta manera: toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que dicho texto pues está basado en el libro del Código 19:34, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un saludo a la hermana Nancy, que nos acompaña el día de hoy. Dice, la gente se molesta por la sana doctrina. Sí, es terrible ver cómo se meten tantas ideas en su cabecita y rechazan lo que tiene que ver con el Señor. La noticia dice: el ministro de Salud y su esposa se contagiaron y los países se acusan. Imagínense que dicen que se acusan. Entonces, sí, también se contagió el ministro de Israel, sí lo está viendo en las noticias, y así pasa. Un saludo al hermano Sam. Pero ¿por qué en vez de ser condescendientes, apoyar, de buscar, en vez de eso existe y aflora en las personas lo peor del ser humano, que es esto, aparte de odio, de rencor, de egoísmos, de no importarme lo que hace el vecino, le pase o no le pase?
¿Por qué? Miren, en una ocasión, una de mis vecinas de aquí, que yo estimé mucho, de apellido, se llama Natalia, voy a omitir el apellido, se llamaba Natalia, una dama de 80 y tantos años de edad, era mi vecina. Cuando yo empecé a predicar aquí en mi casa, yo iba predicando por todas las puertas, tocándoles a mis vecinos, hablándoles de la palabra de Dios, y yo llevaba volantes y folletos y trípticos a mis vecinos, compartiendo las Sagradas Escrituras, y los invitaba a que escucharan un poco de la palabra del Señor, y empecé a invitar, y entre esos vino una vecina que ya partió, y yo empecé a hablar y hablar y hablar y hablar de las Escrituras. Obviamente cuando las personas pues se enfrentan a las sagradas palabras, pues tiene que tomar una decisión de obedecerle a Dios o seguir con sus tradiciones o sus religiones. Y esta persona pues ya no vino, y vivía pegadito a mi casa, a un lado, vivía aquí, y sus hijos no la frecuentaban por las circunstancias que sean, ¿verdad? No la frecuentaban con lo normalidad que debe ser para una persona de 80 y tantos años de edad, 86 años de edad, y por desgracia, pues nos tocó ver episodios donde a veces le llegaba a los problemas, ahí andaba que se cayó de un transporte cuando bajó, al ir a pagar los recibos, se cayó y se fracturó la pierna, y luego después se fracturó la cadera. Y yo le decía a la vecina, no salga, deme los recibos, no se preocupe, yo lo pago. Y así buscaba, a pesar de que este incidente se dio, ¿verdad?, de que no quiso saber nada de las Escrituras más, ella, porque supe y todo, ella preservaba su creencia guadalupana. Eso a mí no me importó. Eso no me importó. Y en una ocasión me habló uno de sus hijos desde Nuevo México, que él no puede cruzar para México por razones de sus papeles, pero me habló y me dice, le acabo de hablar a mi mamá y no me contesta, ¿puedes ver qué pasa? Y toqué la puerta y no me respondía, y le dije, pues no me responde, no la he visto. Y no, pues así déjalo, luego te hablo más tarde. No, ¿cómo que así déjalo? Espérame, ¿me das permiso y no cuelgues porque voy a entrar a la fuerza a la casa? No, sí. Y para mi desgracia la vi a un lado de su cama, tirada con un problema de coma diabético. Entonces la vi 2, 3 veces así hasta que finalmente murió. Pero yo decía, ¿por qué aflora en nosotros como humanos, en vez de ayudarnos en momentos difíciles, en vez de socorrernos y cubrirnos y velar también por nuestro prójimo? ¿Cómo es posible que brote el odio y decir el culpable del coronavirus es este país Israel en complicidad con Estados Unidos? Son ellos los responsables, y que miren cómo llegan al fanatismo de la ignorancia cuando expresan lo siguiente según el periódico Aurora Digital, que su fanatismo es tan alto que están diciendo, si Israel inventa la cura o el tratamiento para el COVID-19, no lo usemos. Y uno de los líderes religiosos dice, bueno, lo usaremos, pero ya si no hay otra opción, pero no lo usemos mejor. ¿Cómo es posible que exista este tipo de reacción de los humanos? Por eso el texto de hoy decíamos, mire ese hermoso texto que estamos compartiendo, que está en Gálatas 5, versículo número 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy es el cuarto texto que estamos aportando de transcurso de la semana, y decíamos que el primero fue el Salmo 120, versículo número 1. Luego vimos el libro de Proverbios 6, 23. El miércoles vimos Deuteronomio 11, 26. Y hoy estamos viendo Gálatas 5, 14. Que sea parte, ¿verdad?, un
impulso para que memorice un texto, aprenda, reflexione sobre lo que está leyendo. Le va a servir mucho porque en los momentos de dificultades, en los momentos de pruebas, en los momentos de más complejidad, el Espíritu del Eterno le va a permitir recordar versículos. En los momentos más complejos, el Espíritu del Señor le va a traer a la luz de su mente el conocimiento previo que tomó de las Sagradas Escrituras. O sea, hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas. Un saludo al hermano Javier Timoteo, que nos acompaña de allá desde Lima, Perú. Imagínense, ¿verdad? Sí es cierto, dice el hermano Javier, el antisemitismo en toda la historia está presente y es algo vergonzoso. En vez de considerar, ¿verdad?, unirnos en pro de salir adelante entre estas circunstancias, el humano busca echarse encima del otro, actuar como depredador, actuar salvajemente y se pasa por encima de las personas. Hay gente que está quedándose en situaciones muy extremas, sin trabajo, hay gente que está quedando sin alimentos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, que nos ordena el Señor amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces tenemos que buscar hacer algo, tenemos que luchar por seguir adelante, tenemos que buscar porque no nos permitan que estas circunstancias nos envuelvan y nos haga caer como lo hacen el común de las gentes, ¿no? De ser salvajes con las personas. ¿Por qué? Es mejor ayudarnos, es mejor actuar en beneficio del humano. Hoy en la tarde tenemos un tema acerca de el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua. ¿Cuál es el nombre de nuestro Mesías? ¿Qué nos dice? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué transmite ese nombre? ¿Qué debemos de hacer nosotros como creyentes en torno a ese nombre? Hoy lo vamos a ver en punto de las 6:30 de la tarde del día de hoy. Así es que los invitamos y gracias por acompañarnos el día de hoy sobre este texto de Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Shalom. No olvides suscribirte a nuestra página en YouTube. Activa la campanita amarilla para que recibas notificaciones de nuestros videos recientes. Y también no olvides compartir nuestros videos. Desde Ciudad Juárez, Ben Meshovet, Shalom.